Buenos días, nosotros somos el equipo número 3 y nuestro equipo está conformado por Andrade Delgado Manuel Arturo, Diego Barrón Ilani Yatzil, Franco López Ileana Judith, León del Ángel Valeria Itzel y Rodríguez Martínez Alfredo y su servidora Cano Sánchez Keila Saraí. Nosotros vamos a hablar de la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? La ruta crítica es el método conocido por sus siglas en inglés como CPM. Es una técnica que permite identificar las tareas que se necesitan para realizar un proyecto, por así decir. La ruta crítica es una gestión de proyectos y es la secuencia más larga de actividades que deben finalizarse a tiempo para contemplar la totalidad del proyecto. Este método sirve para poder identificar, como dice su nombre, cuál es la secuencia y para saber en cuánto tiempo aproximadamente se va a completar en su totalidad. Yo les voy a hablar del por qué usar el método de la ruta crítica. Número 1. Mejorar las planificaciones futuras. El método de la ruta crítica se puede utilizar para comparar las expectativas con el progreso real. La información utilizada en los proyectos actuales puede servir para los planes de proyectos futuros. Número 2. Permite que la gestión de los recursos sea más efectiva. El método de la ruta crítica ayuda a que los gerentes de proyectos prioricen las tareas, lo cual brinda una mejor idea de cómo y dónde utilizar los recursos. Número 3. Evita los obstáculos. Los obstáculos en los proyectos pueden causar pérdida de tiempo valioso. Planificar las dependencias del proyecto con un diagrama de red nos dará una mejor idea de qué actividades pueden o no ejecutarse en paralelo y planificar su consecuencia. Para empezar a realizarla debemos saber cómo identificarla. Entonces empezamos con el punto número 1, que es enumerar las tareas. En este punto utilizo una estructura de desglose del trabajo para enumerar todas las actividades del proyecto. La lista de actividades es el desglose del trabajo que sirve como base para el resto de la ruta. El siguiente punto es identificar las dependencias. Una vez hecho el desglose de las actividades, podemos identificar cuáles actividades son independientes y cuáles no lo son, para saber cuáles actividades podemos realizar en paralelo y cuáles deben de esperar el resultado de otra actividad. El siguiente punto ya es la realización de un diagrama de flujo. En este punto vaciamos todo el desglose y análisis que hicimos anteriormente. En este punto mostramos las actividades de forma cronológica y señalamos las que son dependientes de otras. Calcular la ruta crítica. Paso 1. Escribe la fecha de inicio y finalización en cada actividad. La primera actividad tiene una fecha de inicio de 0 y la fecha finalizada es la duración de la actividad. La fecha de inicio de las próximas actividades es la fecha de finalización de la tarea anterior y la fecha de finalización es la fecha de inicio más la duración, y continúan haciendo esto con todas las actividades. En paso 2 tenemos revisar la fecha de finalización de la última actividad de toda la secuencia, para así poder determinar la duración de toda nuestra secuencia. Y así ya en el paso 3, nuestra secuencia de actividades con mayor duración es nuestra ruta crítica. Pues tenemos que calcular la holgura total. La holgura total se refiere a la flexibilidad de una tarea determinada, y esta nos indica cuánto se puede retrasar una tarea sin generar un impacto en las tareas subsiguientes o en la fecha de entrega del proyecto. Encontrar la holgura es útil para evaluar el grado de flexibilidad del proyecto. Esta holgura es un recurso que debe ser usado para cubrir los riesgos o problemas inesperados que nos puedan ocurrir. Las tareas críticas no tienen holgura, lo que significa que sus fechas de entrega son fijas. Las tareas con números de holgura positivos se encuentran en la ruta no crítica, lo que significa que pueden rastrearse sin afectar la fecha de finalización del proyecto. Si tienes poco tiempo o recursos, las tareas no críticas pueden omitirse. Se puede calcular la holgura con un algoritmo o de forma manual.